En vivo. Muy buenas noches, tengan todos ustedes, hermanos, queridos hermanos, que nos escuchan en Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica. Les saludamos desde aquí de la ciudad de Querétaro, en México. Hermanos, tengan ustedes muy buenas noches. Mandamos un saludo a toda la iglesia que nos oye, a toda la iglesia que está presente escuchándonos a través de esta tecnología de Radio Teteleste que los hermanos disponen para que de alguna manera, hermanos, nosotros podamos explicar y podamos abordar temas de interés para todos ustedes. El día de hoy no nos va a poder acompañar nuestro hermano José Antonio Septién. El hermano tuvo un compromiso de tipo familiar en la Ciudad de México y no va a ser posible que esté él con nosotros, pero el hermano con toda seguridad nos va a poder quizás escuchar en la repetición. El día de hoy, como todos ustedes ya sabían, íbamos a abordar un nuevo tema. Terminamos con el tema de la mujer. Tuvimos ahí un espacio quizás de 7, 6 semanas. El día de hoy, 5 de junio, empezamos con un tema que nuestro hermano José Antonio había prometido, que es el tema de la iglesia. Es un tema difícil. Yo le comentaba al hermano José Antonio que me causaba cierta preocupación el tema de la iglesia, pero el día de hoy vamos a abordarlo, vamos a empezar a hacer una breve introducción con respecto a esto y quiero plantearles varios aspectos con respecto al tema de la iglesia, cómo lo iremos tratando, cómo iremos armonizando con los textos de la escritura, eh, esta idea que para mí es extremadamente fundamental. El ejercicio de la iglesia tiene un impacto importante y fundamental en la vida de los creyentes. Yo creo que el Señor no solamente establece algunas formas de, ¿cómo les diré? El Señor instituye el concepto de iglesia en un sentido comunitario. Yo les comento, hermanos, que yo de profesión, mi profesión secular, yo soy formalmente ingeniero en sistemas computacionales, esa es mi formación, y dentro del área de la computación hay una área que se trata de clasificar los objetos. En este caso, el Señor de alguna manera clasifica a las personas que van a ser suyos, a todos aquellos hermanos que de alguna manera han sido salvos, han sido escogidos, han sido llamados por el Señor Jesús, y todos aquellos que hemos sido llamados por el Señor Jesús, formamos una colectividad que tiene muchas características muy importantes, creo que características llenas de bendición, llenas de gracia, y las características de los creyentes son incalculables, no tienen valor. Lo que el Señor ha hecho, lo que el Señor hizo a través de su muerte y, y obviamente posteriormente su resurrección y la salvación dada a todos nosotros, nos da unas características que permite que seamos una clase de personas especiales. Una clase de personas especiales para el Señor, porque el Señor ciertamente nos comunica lo que la gracia y lo que las bendiciones de ella nos ha dado. Quisiera yo comentarles que
que el derrame de bendiciones a través de la muerte del Señor Jesucristo es incalculable. Es a veces, cuando reflexiono sobre estas cosas, pienso que ni siquiera he tenido yo la posibilidad en esa revelación de poder alcanzar a dimensionar lo que el Señor ha hecho a través de su gracia. Para nosotros es a veces incomprensible, ¿no? Cuestiones que tienen que ver con atributos que el Señor nos ha dado, lo cual nos hace una clase especial. La primera de ellas que yo creo es que Dios nos ha hecho hijos, ¿no? Yo recuerdo muy bien y no se me va a olvidar que en una ocasión que en mi congregación iba a haber un bautizo y se iba a bautizar un jovencito muy chiquitito, muy joven. Entonces el pastor le pide y le dice, oye hijo, ¿crees en el Señor Jesucristo? Sí, le hace una serie de preguntas donde para confirmar la fe del jovencito y le dice, ¿te acordarás de algún texto? ¿Cuál es algún texto que te impacta? Él, siendo muy joven, muy pequeño, dice, sí, sí me acuerdo de uno, y toma el micrófono y dice, a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron, mas a los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Esto se me quedó, hermanos, tan fuertemente en mi cabeza y en mi mente que cada vez que veo al niño me acuerdo del texto y digo yo, ay Señor, es esta característica de que nosotros hemos llegado a ser tus hijos. Es una característica muy, muy importante porque es un don de la gracia de pasar de enemigos a hijos de Dios, porque éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que todos los demás, dice el apóstol Pablo, y pasar a ser sus hijos nos da una característica especial, nos da una característica importante. Ya no somos más hijos de Adán, ya no somos más hijos de desobediencia, sino ahora pasamos a ser hijos de Dios. Pues toda esa comunidad, toda esa colectividad de los hijos de Dios, Dios quiere que en este mundo, que en esta vida terrenal que tengamos comunión, tengamos una comunión que nos permita ciertas características que el Señor quiere, ciertas capacidades que el Señor quiere. En muchas palabras, en muchas de los versículos que encontramos principalmente en los evangelios, llama de manera consistente discípulos. Hay varios textos, hermanos, que yo quisiera compartir con ustedes, algunos de ellos. En este sentido de colectividad, de una colectividad o de una comunidad que comparte ciertos atributos que nos clasifica como sus hijos. Y no solamente nos clasifica como sus hijos, sino nos clasifica como miembros de la familia de Dios. Es decir, hay una familia que el Señor llama y crea y que el Señor instituye y salva. Es decir, podemos decir tantas cosas de la gracia, pero esta gran comunidad mundial en la cual nosotros hemos sido llamados hijos, nos hace miembros de la familia de Dios. El apóstol Pedro, si ustedes recuerdan, por ahí en, en el capítulo 2, versículo 7, hermanos, capítulo 2, versículo 7 de la primera carta de Pedro. Me voy a permitir leerla, hermanos, voy a leer una parte para que vean ustedes esta comunidad cristiana, esta comunidad que el Señor
de alguna manera creó y lo crea a través de su gracia, y lo crea a través de su sacrificio, y lo crea a través de este don que Él nos ha dado. Dice, para vosotros, pues, ¿qué creéis? Él es precioso, mas para los incrédulos, la piedra que desecharon los edificadores, esto vino a ser piedra angular, y piedra de tropiezo y ropa de escándalo, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, por lo cual para lo cual también fueron destinados. Pero vosotros, ahora se refiere a esta comunidad, a esta comunidad de no incrédulos, y notes el plural, pero vosotros. Fíjense lo que nos dice, sois linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo por posesión, para que proclaméis las proezas del que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Los que en un tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Los que no habíais alcanzado misericordia, pero habéis alcanzado misericordia. Amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra la carne, manteniendo digna vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación a causa de vuestras buenas obras. Someteos a toda autoridad humana por causa del Señor, ya sea al rey como al superior, ya sea a los gobernantes, como enviados por él para castigo de los malhechores y para alabanza de los que hacen bien, porque así es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como teniendo la libertad por capa de malicia, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a la hermandad, temed a Dios, honrad al Rey. Vean qué palabras, hermanos. Vean qué palabras, que son palabras dirigidas a una comunidad, dirigidas a una colectividad. Si bien aquí no menciona la palabra iglesia, pero sí menciona una colectividad de hermanos que tienen ciertos atributos y cualidades que nos permiten clasificarnos. Nos clasificamos distinto a los demás. En muchas partes dice, principalmente en los evangelios, refiere a mis discípulos, pero observen cómo dice, pero vosotros sois linaje escogido, sacerdocio real, nación tan santa, pueblo por posesión, para que proclaméis las proezas de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y termina en el versículo 17 y dice, vamos a leer el 16, como libres, pero no como teniendo la libertad por capa de malicia, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a la hermandad, temed a Dios, honrad al Rey. Es decir, este tipo de enseñanzas, en este caso puntual del apóstol Pedro, va dirigida a la comunidad, va de manera tácita, va dirigida a una comunidad de creyentes que comparten estas cosas, que comparten estas cualidades que nos ha dado la gracia del Señor. Hemos recibido esto por gracia. Si siendo enemigos, ahora somos reconciliados. Si siendo hijos de ira, ahora somos hijos de Dios y miembros de la familia de Dios. Esa comunidad, esa colectividad es a lo que la Escritura le llama iglesia. Es muy importante. Entonces, en este caso, la iglesia somos los creyentes a los cuales se dirigen estas palabras. Y si ustedes observan toda la Escritura,
toda la escritura y mayormente las cartas paulinas van dirigidas a la iglesia. Porque si bien Pablo escribe a la iglesia que está en Gálatas, a la iglesia que está en Tesalónica, a la iglesia que está en Corinto, a la iglesia que está en Roma, a la iglesia que está en Éfeso y a todas las iglesias que de alguna manera el apóstol Pablo fue fundando. Pero todas estas iglesias obedecen a una colectividad, una comunidad, podríamos decir, una comunidad de creyentes que han recibido un don de gracia incalculable. El que seamos hijos de Dios y que hayamos sido redimidos, imprime en nosotros una nueva vida. Y no solamente le imprime, sino el Señor crea en nosotros un nuevo hombre, un nuevo nacimiento, un hombre capaz de cosas que parecen literalmente imposibles. ¿Sí? Cosas como tener el mismo sentimiento que hubo en Cristo, que hay en Cristo Jesús, o ser perfectos como vuestro Padre es perfecto. Esto el hombre natural, el hombre adámico, no tiene absolutamente ninguna posibilidad de hacerlo. Déjenles comparto una serie de versículos, hermanos, que de alguna manera preparé para ustedes y me permití escribirlos en una hoja para que pudiéramos tener un poquito de más agilidad para no estar buscando a través de la Biblia. Los copié y los imprimí. Todos estos textos los saqué de la Biblia textual tercera edición, hermanos. Tercera edición, que es la herramienta que yo tengo aquí disponible para poder hacer estas cosas, pero quisiera que viéramos este tipo de enseñanzas que van orientadas a esa colectividad y que vean cómo esa colectividad de alguna manera se va organizando. Para nosotros al día de hoy, cuando leemos una de las epístolas a alguna de las iglesias, ya se nos hace de alguna manera muy natural saber, pero es una colectividad que no solamente comparten la doctrina, sino es una colectividad que está agrupada, es una colectividad que de alguna manera tiende a reunirse, como lo vamos a ver en muchos de los aspectos que tenemos aquí. Miren, voy a darle lectura a varios de los textos y voy a ir puntualizando algunos de estos aspectos que quiero compartirles, hermanos. El primero de ellos está en Juan 8:31. Estamos hablando de uno de los evangelios. Y voy a resaltar estos aspectos que les comenté. Es decir, lo que quiero puntualizar es que todo esto va dirigido a un grupo de personas, en este caso, personas redimidas, personas elegidas por el Señor Jesús y por Dios, que comparten una fe, que comparten, como dice la Escritura, un bautismo, que comparten, como dice la Escritura, un conocimiento acerca de Dios, que comparten una hermandad. Porque si somos miembros de la familia de Dios y somos hijos de Dios y tenemos como padre a Dios, entonces somos hermanos. Y de alguna manera, así nos referimos. Cuando nos encontramos, cuando nos saludamos, nosotros los saludamos siempre como la familia de Dios, siempre como nuestros hermanos que nos escuchan en toda América, siempre referimos de esa manera a ustedes. Y nosotros consideramos a todos ustedes que comparten esos atributos que nos permiten clasificarnos como hermanos, como hijos de Dios, una clase especial que el Señor creó, una clase que el Señor ha creado, ya ha construido, ya ha hecho a su imagen. Fíjense bien cómo dice el 8:31. Dice, decía entonces Jesús a los judíos que le habían creído: si vosotros permanecéis en mis palabras,
sois verdaderamente mis discípulos. El 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Nótese que aquí hay algunas cualidades importantes. La primera de ellas es, si vosotros, dice, a los judíos que le habían creído, a esos judíos que le habían creído, dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, sois verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres del pecado, en este caso, los libertará. Y no solamente del pecado, sino de algunos aspectos más, porque también los libertará del yugo de la ley. También los libertará de esa fuerte ley judaica y los libertará de un aspecto muy importante que es el pecado. Entonces, vean cómo estas palabras dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, sois verdaderamente mis discípulos. Y habla en plural, habla de la colectividad, habla de una comunidad, habla de una congregación, habla de un agrupamiento, habla de una comunidad. Les voy a leer, por ejemplo, ahora Hechos, en el libro de Hechos, en el versículo 1, capítulo 14. Fíjense cómo refiere a esta clase de hermanos, a esta clase de creyentes. Dice, y todos estos estaban unánimes, dedicados constantemente a la oración con las mujeres y Miriam, la madre, María, la madre de Jesús, y sus hermanos. Y en aquellos días, levantándose Pedro en medio de los hermanos, dijo, empieza a dar todo un discurso y dice que el grupo de personas reunidas era alrededor de 120. Es decir, la iglesia creciente y la iglesia naciente, de alguna manera, hermanos, ya se empezaba a conformar, ya había una colectividad en este momento de alrededor de 120 hermanos que todos estaban unánimes y dice para qué. Todos estaban unánimes, dedicados constantemente a la oración con las mujeres, María, la madre de Jesús, y sus hermanos. Y dice que alrededor de 120 es los que ya estaban congregados. Es decir, sí existe este patrón, este patrón muy importante. Más adelante, hermanos, vamos a ir puntualizando, más adelante vamos a ir puntualizando cuál sería el propósito de que esta comunidad no se disperse, no esté aislada, no esté separada, sino más bien unánimes, más bien compartiendo un mismo sentir. Voy a leerles ahora Hechos, capítulo 2, versículo 1 y 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban otra vez todos unánimes juntos. Y de repente fue hecho en el cielo un estruendo como de una ráfaga de viento, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Puede ser que en este texto, cuando dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, que hayan sido exclusivamente los apóstoles. Es decir, los apóstoles que están juntos, que estaban todos unánimes juntos, pero también puede ser que hayan sido los 120 que está hablando en el capítulo 1. Pero habla que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Es decir, hay una idea de congregación, una idea de agrupación. Voy a leerles ahora, hermanos, una porción un poquito larga. Voy a leer del capítulo 2, versículo 41 al versículo 47. Y dice, para ir notando estos aspectos, así que los que recibieron su palabra
fueron bautizados en aquel día, fueron bautizados y en aquel día fueron añadidas como 3,000 personas y estaban dedicados constantemente a la doctrina de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a las oraciones. Dice, y sobrevenía temor a toda alma, y muchos prodigios y señales milagrosas eran hechos por los apóstoles. Y todos los que creían estaban juntos, y tenían todas las cosas en común, y vendían las propiedades y las posesiones, y las distribuían a todos según la necesidad de cada cual. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan de casa en casa, compartían el alimento con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo gracia hacia todo el pueblo. Y cada día el Señor añadía al número los que iban siendo salvos. Fíjense la idea de agregar, la idea de estar unánimes, la idea de estar juntos, todos los que creían, versículo 44, capítulo 2, y todos los que creían estaban juntos. Dice la idea de partir el pan dentro de las casas, compartir el alimento, y todo el pueblo estaba junto y cada día el Señor añadía el número de los que iban siendo salvos. Es decir, estos que estaban siendo salvos, hermanos, compartían esta clase de personas que le estoy diciendo. Estas clases de personas que en otras ocasiones le hemos llamado los neumáticos, los espirituales. Los espirituales a los que les ha sido revelada la palabra del Señor, los espirituales aquellos que pueden discernir las palabras del Señor, los espirituales aquellos que han sido llamados por el Señor para ser añadidos a ese número y ser salvos. En esta parte dice aquí que estaban dedicados en armonía a la doctrina de los apóstoles y a la comunión y a las oraciones. Esto dice el versículo 41 al 47 del capítulo 2 del libro de los Hechos. En el mismo libro de los Hechos, voy a pasar ahora al capítulo 4, versículo 32, dice, uno solo era el corazón y el alma de la multitud de los que creyeron. Hay aspectos importantes. Creer. Casi en todos los textos que hemos leído tiene que ver este aspecto. Ni uno solo decía ser suyo propio algo de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban el testimonio de la resurrección del Señor, y había abundante gracia sobre todos ellos. Otra vez, esa idea de todos tenían un solo corazón, con respecto a la multitud de aquellos que creyeron. Bien, pasemos al versículo 12, al versículo 11, hermanos, del capítulo 12 del mismo libro de los Hechos. Fíjense, aquí hay un relato interesante, porque este relato tiene que ver con el encarcelamiento de Pedro por medio de Herodes. Herodes quería matarlo a Pedro. Herodes ya había matado a Jacobo, el hermano de Juan, es decir, Herodes ya había quitado la vida a un apóstol, pero Pedro, obviamente encarcelado, no solamente él quería ir sobre Pedro, sino quería ir sobre los discípulos, pero en la noche un ángel del Señor les quita las cadenas y lo libera. Entonces, al Pedro quedar libre, dice, y Pedro volviendo en sí, dijo, ahora entiendo de verdad que el Señor envió su ángel y me ha rescatado de la mano de Herodes y de toda la expectación del pueblo de los judíos. ¿Por qué? Porque lo quería matar. Pero un ángel del Señor lo libera a Pedro, y lo que hace primero Pedro es ir a la casa de María
la mamá de Juan Marcos. Marcos, el que escribe el Evangelio, y dice el texto, el versículo 12, y reflexionando esto, fue a la casa de María, la madre de Juan, el que se llamaba Marcos. Y escuchen, hermanos, donde muchos estaban reunidos orando. Es decir, esta colectividad, como hemos visto en todos los versículos que hemos leído, esta clase de personas que el Señor ha creado, esta clase de personas que el Señor les ha dado vida, tendían a reunirse. De manera natural, tendían a reunirse a todas las actividades que de alguna manera hemos puntualizado. Aquí, lo único que importa y el objetivo de esta charla bíblica del día de hoy es un solo aspecto, hermanos. El aspecto es que existía una comunidad que compartía ciertos atributos y que esta colectividad tiende a reunirse y agruparse, que tiende a congregarse, que tiende a, a estar juntos, que tiende a tener una unanimidad. Entonces, si observan todos estos son los principios fundamentales de la iglesia. A veces creo yo que a la iglesia le faltan algunos otros aspectos, pero que más adelantito se los comentaremos. Vamos a Hechos, capítulo 20, versículo 7. Dice, en el primer día de la semana, reunidos, otra vez, para partir el pan, Pablo les hablaba, disponiéndose a salir al siguiente día, y prolongó el mensaje hasta medianoche, y había muchas lámparas en el aposento alto donde estábamos reunidos. Es decir, donde de alguna manera estaban reunidos. Esa era la tendencia, que todos los que compartían esta fe, que todos los que compartían este mismo pensamiento, esta doctrina, estaban reunidos. ¿Para qué? Para muchas cosas, como partir el pan, para las oraciones, para todo lo que hemos venido comentando. En el 5, de ahí mismo de Hechos, capítulo 5, versículo 11, dice, y vino un gran temor sobre todas las iglesias y sobre todos los que oían estas cosas. Otra vez, y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oían estas cosas. Aquí ya aparece, hermanos, la palabra iglesia. En este texto aparece la palabra iglesia, aunque la palabra iglesia ya también aparece en los evangelios. Que ahorita le vamos a dar lectura a alguno de esos textos de los evangelios, principalmente en Mateo, donde ya el Señor utiliza en griego la palabra iglesia, pero aquí dice el versículo 11 del libro de los Hechos, que venía la palabra, y ya aparece la palabra iglesia, y viene un texto de suma importancia, hermanos, un texto muy, muy característico, porque se los voy a, la referencia es muy importante, a mí me llama mucho la atención este texto, me sorprende porque es un texto parecido a aquel que tenemos en Judas, donde dice que el Señor iba en el desierto, el Señor Jesús iba en el desierto con el pueblo de Israel después de haber salido de la cautividad de Egipto. Pero en este texto, hermanos, también aparece la palabra iglesia. Es una porción más o menos de 5 versículos que está también en el libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 35. Los pongo en contexto. En el libro de Hechos, capítulo 7, viene aquella declaración de Esteban antes de que fuera muerto. Hace un resumen excelso, como todos los que encontramos en el libro de Hechos, todos esos grandes resúmenes de
trascendentes que hay acerca del pueblo del Señor, todos esos resúmenes que hay acerca de la vida del Señor Jesús y de su obra por parte de Pedro y por parte de Pablo, aquí es por parte de Esteban. Y quiero que noten este aspecto. En el versículo 35 dice lo siguiente. Fíjense bien, hermanos. Dice, a este Moisés, a quien rechazaron diciendo, ¿quién te ha puesto por príncipe y juez? A este envió Dios como príncipe y libertador, por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este los sacó haciendo prodigios y señales milagrosas en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Versículo 37. Este es Moisés que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará Dios de entre vuestros hermanos como a mí. Y fíjense cómo dice el versículo 38. Este es el que estuvo con la iglesia en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres que recibió oráculos vivientes para dárnoslos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que lo rechazaron, y en sus corazones se volvieron a Egipto, diciendo a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha ocurrido. Pero observen el versículo 38, hermanos. El versículo 38 dice, este es el que estuvo con la iglesia en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres. Es decir, el Señor ya veía, hermanos, en todo este pueblo rescatado como una prefigura de lo que iba a venir, rescatado del imperio egipcio, a esta comunidad ya la veía como iglesia. Era un grupo escogido, era una nación, ¿sí? Era un pueblo israelita, pero vean cómo refiere Esteban a él. Este es el que estuvo con la iglesia, es decir, ellos también tenían una clasificación especial. Deuteronomio 5.1 dice, convocó entonces Moisés a todo Israel y les dijo, oye Israel, los estatutos y decretos que yo hablo hoy a vuestros oídos, para que los aprendáis y los pongáis por obra. Yahvé nuestro Dios estableció un pacto con nosotros en Horeb. No fue con nuestros padres con quien Yahvé estableció este pacto, sino con nosotros. Nosotros, los que hoy estamos aquí, todos vivos. A ese todos nosotros, a los que se refiere Moisés en Deuteronomio 5.1 al 3, es al que Esteban en el libro de Hechos, capítulo 7:35, le llama iglesia. En el capítulo 8 del mismo libro de los Hechos, tenemos, hermanos, la muerte ya de Esteban. Dice el 8.1, hermanos. Estoy hablando de Hechos, capítulo 8, versículo 1. Saulo consintió en su asesinato, y en aquel día hubo una gran preocupación, y escuchen, hermanos, contra la iglesia en Jerusalén. Y todos fueron, por ese temor, esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Es decir, ya venía esta intención judía en un principio por medio del apóstol Pablo, ya venía actuando, ya venía impartiendo temor, ¿sí? Y este temor que venía de alguna manera influenciando con la persecución contra la iglesia. Aquí dice contra la iglesia, pero en la conversión de Pablo, el Señor le dice con unas palabras impresionantes,
Pablo, ¿por qué me persigues? No le dice Pablo, ¿por qué persigues a mi iglesia? Sino dice Pablo, ¿por qué me persigues? Y esto es porque Cristo ve en el creyente a Cristo. Es un aspecto que posteriormente tocaremos. Y vamos a seguir leyendo. Pasemos al Evangelio de Juan, porque este es un texto importante. Eh, no muestra la idea de colectividad, pero sí muestra tácitamente que el mandamiento es para una colectividad. Y les voy a explicar por qué. Vamos al Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículo 34. Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículo 34. Y les voy a explicar por qué, hermanos. Tácitamente no habla de una colectividad, pero sí habla de una práctica que tiene que ver dentro de esta colectividad. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como os he amado, que también os améis unos a otros. Y fíjense lo importante, en esto conocerán que todos sois mis discípulos, si os tenéis amor unos a otros. Y digo que tácitamente está la idea de colectividad aquí, hermanos, por un aspecto importante. Sencillamente es en esa colectividad, en esa comunidad, en esa agrupación de hermanos en los cuales están todos juntos, lo que Dios quiere es que practiquemos el amor unos con otros. Y dice, un nuevo mandamiento os doy, o un mandamiento os doy, que os améis unos a otros, y pone, la verdad, la vara muy alta, hermanos, pone la vara altísima, porque dice, como sea amado. ¿Cómo nos amó Cristo? Cristo nos amó hasta la muerte, hermanos. Cristo nos amó hasta el sacrificio. Así nos amó Cristo. Así quiere que esta comunidad, que estaban juntos, que estaban unánimes, que estaban reunidos, practiquen este nuevo mandamiento. Y este mandamiento es para la iglesia. Este mandamiento es para la comunidad. Este mandamiento es para la colectividad. Dice el versículo 1 del capítulo 14 mismo de Juan. No se turbe vuestro corazón. Creer en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no os los hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y es decir, esto ya tiene un aspecto escatológico donde el Señor va a preparar lugar para todos nosotros. Pasemos ahora, hermanos, al versículo 11 del capítulo 15 de Juan. Disculpen que vaya tan rápido, hermanos, pero de alguna manera quería yo leer todos estos textos que hablan de esta colectividad. Leo y posteriormente concluyo, aunque tengo algunos más, concluyo con uno de Colosenses, pero les voy a leer Juan 15, versículo 11, estoy hablando del capítulo 15 de San Juan, versículo 11. Dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, así como os amé. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, y hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las di a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí y os puse para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que le pidáis al Padre en mi nombre os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Entonces, este es el mandamiento, hermanos, y este mandamiento es para la comunidad, para la congregación, para esa comunidad
que nosotros al día de hoy ya identificamos como iglesia. Para esa comunidad que tiene ciertas atributos. Aquí dice que otro atributo que tenemos es que somos sus amigos. Y ya leímos lo que dice Pedro, que no solamente somos amigos, sino somos una nación santa. Y ya para terminar, hermanos, voy a leerles el capítulo de Colosenses, no todo, pero sí una parte importante del capítulo de Colosenses, capítulo 3, hermanos, versículo 8. Y con esto termino la introducción a este tema tan importante. ¿Cuántas semanas vamos a estar? No sé, las que Dios nos permita, la que Dios nos guíe, la que Dios nos lleve. Pero les voy a leer para terminar el capítulo 3, versículo 8. Y empieza con una partícula de tiempo muy importante que dice, pero ahora. Es decir, pero ahora es lo que se quedó atrás es otra cosa. Lo que atrás había es otra cosa. En este momento, pero ahora, dice el apóstol San Pablo, pero ahora, desechad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje obsceno de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, ya que os habéis desvestido del viejo hombre con sus prácticas, y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta un conocimiento pleno, donde ya no hay griego ni judío, circuncisión o incircuncisión, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que el Mesías es todo y en todos. Por tanto, vestíos como escogidos de Dios, santos y amados, de sentimientos entrañables, de sentimientos entrañables de compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de longanimidad, soportándoos los unos a los otros y perdonándoos los unos a los otros. Si alguno tiene queja contra otro, como el Señor en verdad os perdonó, así también vosotros. Y sobre todas estas cosas el amor, que es el vínculo perfecto, y la paz del Mesías sea árbitro en vuestros corazones, en la cual ciertamente fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra del Mesías viva en vosotros en abundancia con toda sabiduría, enseñándoos y amonestando los unos a los otros con salmos e himnos y cantos espirituales, cantando con gratitud en vuestros corazones a Dios, y todo lo que hagáis de palabra o de obra, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y podemos decir, hermanos, amén, porque estas palabras están dirigidas en todo, en el más amplio sentido, a esta conectividad, a esta colectividad, a esta congregación, a esta comunidad de creyentes. Como dice aquí, y revestidos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen de lo que lo creó, se va renovando hasta un conocimiento pleno. Es decir, hermanos, hemos leído una serie de cualidades y una serie de características, principalmente características de todos aquellos que nos identificamos con esta doctrina y con este pensamiento, que nos identificamos con esta forma en la que el Señor ha llegado a nuestras vidas y nos ha cambiado y nos ha transformado en este nuevo hombre. No que el hombre nuevo, no que el viejo hombre se transforme, sino que este nuevo hombre va creciendo en conocimiento pleno de Dios. Hermanos, con esto introducimos pues este tema tan importante y tan fundamental para la vida de la comunidad que es la iglesia. Con esto ponemos la introducción y el objetivo solamente fue en esta ocasión que
pudiéramos presentar la idea y armonizar una serie de textos que de alguna manera nos muestren la idea de comunidad, la idea de colectividad, pero que esta comunidad y colectividad es una clase especial de personas que el Señor ha creado, como aquí lo dice en Colosenses. Dice, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta un conocimiento pleno. Esta es una de las características de los miembros de esta comunidad que el Señor ha creado. Con esto, hermanos, termino por el día de hoy. Les doy las muy buenas noches. Que Dios los bendiga a toda la iglesia que está en Norteamérica, en México, que nos escuchan, a todos nuestros hermanos que nos escuchan aquí en México, a los hermanos que nos escuchan en Centroamérica, en El Salvador, Nicaragua, en Costa Rica, en Honduras, y a los que nos escuchan en toda Sudamérica, reciban bendiciones de nuestro Señor de gloria y que Dios los guarde mucho, hermanos. Muchas gracias por tu atención y con esto concluimos la introducción a el tema de la iglesia.